Michelle Morelos es comunicadora científica y trabaja en periodismo científico. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Michelle Morelos. Michelle es mexicana, como se van a dar cuenta por su voz, es comunicadora pública de la ciencia y además es coordinadora para México de la Alianza Revive el Río Colorado. Se ha especializado desde hace más de 10 años en temas de agua y medio ambiente. Su trabajo como periodista ha sido publicado en medios nacionales e internacionales como Animal Político, Salud con Lupa, Unbiased The News de Alemania y El Comercio en Ecuador. Además, es creadora y líder del proyecto Agua para el Ambiente, es miembro fundador de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y coordinadora del nodo Zacatecas de la red. Michelle es una de las hermosas personas que tuve el gusto de conocer en abril en un simposio, o sea, un simposio y coloquio al que fui en Zacatecas, y hacía tiempo que estaba con ganas de sentarme a conversar con ella para que nos cuente un poco más del proyecto Agua para el Ambiente. Y debo confesarles que no lo hice a priori pensando en que en 5 de julio es el Día Internacional del Medio Ambiente, que es lo que habría hecho una persona un poco más inteligente que yo. Pero sí es cierto que los programas de junio tienen que ver con el ambiente y la conservación, así que pueden proceder a ignorar esta información y pensar que soy re genia. Hablamos de su tesis de licenciatura, en la que escribió de manera académica sobre cómo se escribe en la academia, de qué es el periodismo científico y, como siempre, del éxito y el fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Miche, muchísimas gracias por acompañarme desde la calurosa Zacatecas en uno de los días más fríos que nos ha tocado en este invierno-otoño montevideano. ¿Cómo estás? Bien, Sole. Muchísimas gracias por la invitación. Emocionada. Ah, qué lindo. Esto es la cosa linda que tiene la comunicación científica, es que conoces mucha gente que hace cosas muy copadas y cuando le decís, che, ¿querés sentarte 1 hora y media a hablar conmigo? Te dicen, sí, dale. ¡Claro! Así que, bueno, muy contenta de tenerte ahora. Este es un podcast internacional. Y el piso metafórico de este podcast es tuyo, así que contame un poco cómo llegaste a la comunicación científica, qué estudiaste, cuáles fueron los vericuetos que te trajeron hasta el día de hoy. Pues bueno, yo inicié como comunicadora en la UNAM. La UNAM es como la universidad más grande de México. O sea, México es una bestialidad. O sea, solamente Ciudad de México son 20 millones de habitantes, 20 más o menos. Entonces, ya se imaginarán cuánta gente podría estar en una universidad de ese tamaño. No sé, nuestros cursos eran de 30, 40 personas, se graduaron como 400 personas en una generación. O sea, una cosa bastante más grande, sobre todo pensando en Uruguay, ¿no? Que yo lo siento que es todo como mucho más... Sí. Nuestra generación nuestras generaciones son chiquitas. Por ejemplo, yo tengo las peores notas de mi generación, las peores calificaciones, pero somos 3. No está mal, pero no está tan mal. No está tan mal, claramente. Como podrán ver, pues somos un pequeño punto en este universo llamado México. Y de ahí, parte importante, como que todo lo que nos decían era especialízate, ¿no? Y de ahí conozco a un profe que es, aquí le decimos a todo dar. Siempre va a haber y aquí le digo, ¿me puedes interrumpir así cuando necesitemos mexicano o chilango uruguayo? Sí vas a estar un diccionario, pero... Traducción simultánea. Exacto. Entonces, un profe muy bueno, muy chido, le decimos acá. Entonces, él se especializa en periodismo de ciencia y es muy riguroso. Él se llama Javier Cruz. Entonces, también si quieren echarle ahí un vistazo a lo que hace, es muy, muy bueno. Y a partir de eso fue que me invita a participar
a un grupo de trabajo para armar también la tesis, y también ahí conocí a otras chicas que son también, hacen muy buenas investigaciones, como Aleida Rueda, como Cecilia Rosen, como Itzel Gómez Gurrola. No, hay un montón de chavas que la verdad es que así de que quiero contar todos los nombres porque me emociono. Y creo que y bueno, yo conozco a Sole por una de ellas, entonces también por estoy muy agradecida. Y ya, o sea, básicamente empecé en este mundo justo por este profe, y ahí hice ya la tesis de la licenciatura sobre cómo facilitar la lectura de artículos científicos. Porque la verdad es que, bueno, no sé a ustedes, pero a veces pues sí necesitamos casi una traducción respecto a lo que se dice en los textos, ¿no? Entonces, imagínense para personas de ciencias de la comunicación, pues que muchas veces ni siquiera habíamos estado familiarizados o ya en noveno semestre ni siquiera habíamos conocido qué es un paper. Entonces, a partir de esa necesidad fue que hicimos este trabajo. Creo que obviamente como cualquier tesis de licenciatura, ya después lo ves y dices, ¿qué escribí? ¿Qué fue eso? Pero creo que fue una buena herramienta y nada, ahí eso fue lo que me llevó a esta parte de comunicación pública de la ciencia. Qué bien. ¿Me puedes contar un poco sobre las conclusiones que encontraste en tu tesis? Porque es cierto que tienen un lenguaje muy particular y hay que aprender a leer los papers, a escribir los papers, y no sé si en México será así, pero acá es medio, nada, aprendés haciendo y nadie te enseña. Ahora, bueno, nadie te enseña, no. Soledad Machado, en el curso de Introducción a la Comunicación Científica, una de las clases es el artículo científico, y les contamos las partes del paper y cómo son y cómo se escribe y cómo se manda y todo el proceso, pero tenemos entre 15 y 20 estudiantes por año y nuestras generaciones son de 200, 300 personas, entonces no es tan común esto y es medio opaco incluso para la gente que está en la ciencia. Entonces, si nos puedes contar un poco eso de cuál es la dificultad de un paper, porque decir, está en inglés, si sabes inglés, sabes leer. Sí, no, definitivamente hay muchos retos cuando te enfrentas a un paper, sobre todo, imagínense si ustedes están trabajando en biología molecular y después se viene algo de física, pues obviamente no vas a entenderlo, porque hay muchísimos tecnicismos. Entonces, lo que quisimos hacer, pues fue hacer como una caricatura de ciertos términos que encontramos en la mayoría de los artículos científicos, por ejemplo, definiciones. Ahí, si tú estás buscando una definición, así te puede, o tú misma intentar este es un tecnicismo, ¿no? Subrayar, y ya después irlo investigando, ¿no? Como que ir poco a poco entendiendo los componentes del paper, eso es clave, y yo creo que pues en cualquier curso les van a decir eso, entenderlo y entender estas 9 categorías, que ahorita, si lo recuerdo bien, es definiciones, son explicaciones como A implicas B, también son predicciones, son evidencia empírica, son incertidumbre, porque a fuerzas un artículo científico te tiene que dar algunas limitaciones, ¿no? O por lo general, o por lo menos los artículos científicos más buenos te dicen que pues hay cierta, o sea que no, la investigación va a tener ahí la clásica frase de, bueno, pero se necesitan más investigaciones o más trabajos para profundizar en X tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí tal vez se me fueron un par, pero realmente son estas categorías y que yo me puse a revisar como 100 papers, así, a leerlos, y así de, aquí encuentro una categoría, chin. Y justo mi investigación buscaba hacer un perfil de ciencia para reporteras. Sabemos que los artículos científicos son complejos, que muchas veces hay diferentes palabras o diferentes términos que son difíciles para en general entender. Entonces, lo que hicimos en mi tesis de licenciatura en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, también ahí les recomiendo que se echen una revisada sobre todos los contenidos que se está haciendo en la DGDC, y si les interesa venir a México, por favor, ahí tienen un espacio que es interesante que lo revisen.
Pero bueno, yo en ese marco hice ahí mi investigación en la cual buscaba estos elementos del perfil, por ejemplo, la definición. ¿Qué significa este término? Pues que expresar con claridad y precisión el significado de un concepto, palabra o frase. Entonces, ahí yo encontré una definición y la subrayaba. O una hipótesis, que qué creen que pasa, esta relación de causa-efecto respecto de la cual pues hay razones para creer que es cierta, pero pues aún no estamos 100% seguros, seguras de esto. Predicciones, también a partir de ciertas preguntas, como qué dicen que va a pasar, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que veía la relación causa-efecto, para la cual teníamos cierto nivel de confianza basado en un buen número de verificaciones previas, que ahí en el paper que mencionaban, y que daban como unas generalidades, ¿no? En una predicción, si la causa ocurre en el presente, va a haber un alto nivel de confianza en que el efecto se presentará en el futuro. Y también evidencia empírica, la evidencia empírica también a fuerzas, en México le diríamos a huevo. Muy bien, acá también. Que van a ver cómo saben lo que saben, ¿no? Esta demostración, es como esta exposición de resultados, de experimentos, simulaciones, pruebas clínicas, encuestas, etcétera, etcétera, en la cual pues mencionan qué fue lo que se hizo, ¿no? Esta evidencia empírica. Y también las explicaciones, el por qué y el cómo sucede de esto de cierta manera. Explicar, pues, es justo prever el posible cuestionamiento del otro sobre los fenómenos y las secuencias que en los efectos siguen a las causas. Entonces, bueno, básicamente fueron uno de los elementos que estuve revisando en diferentes revistas científicas, por ejemplo, en PNAS, en Nature, en PLOS ONE, a partir de hacer una pues, selección aleatoria de artículos científicos, estuve revisando que efectivamente tuvieran algunos de estos elementos del perfil de ciencia y pues en la mayoría, si no es que creo que en todos, tuvimos estos elementos, se presentaron en los artículos científicos. Y listo. Ahí ¿vos tenías alguna ciencia en particular? O sea, ¿cómo decidiste cuáles iban a ser esos 100 artículos que leíste? Fueron al azar. Ok. O sea, realmente tuvimos ahí, hicimos un algoritmo que también ahorita no lo recuerdo al 100%. Creo que fue ahí fue mi asesor es físico, ¿no? Entonces creo que es una solución bastante elegante y bueno, la verdad podría haberse hecho con un tiro de dados, pero bueno, al final... Sí, o sea, podrías haber tirado un dardo y el que caía, caía. Exacto, y él lo que hizo fue una ecuación que ahorita ya no me acuerdo, no un algoritmo, no estoy segura, pero era un tema de que, o sea, sí me convenció y por eso lo hice, porque realmente sí aseguraba esta, no sé, como esta independencia de los papers, o sea, sí realmente un tema riguroso de buscar en algunas librerías y empezar a hacer ciertos códigos o revisar ciertos códigos para que no estuviera sesgada mi muestra. O sea, claro, que no tuvieras sin querer, no sé, más papers de física o más papers de biología molecular que de biología, no sé, clásica, evolutiva. Exacto. Ahí va. ¿Y cómo es escribir sobre escribir? Ay, pues sí, es un rollo. Es complicado. Bueno, no complicado, sino que te requiere mucha lectura para entender bien qué es lo que quieres dar a conocer. A mí me pareció que fue un gran ejercicio. Yo en comunicación realmente muchas veces está muy, no sé cómo decirlo, sesgada la carrera, pensando en que vas a ser el próximo conductor o conductora de televisión estrella. Entonces, creo que este trabajo le dio rigurosidad a mi trabajo de licenciatura y después también sirvió para ser como más competitiva frente a otros colegas, yo creo, que no, otros periodistas que pues al final no son generalistas, o sea, no tienen estas habilidades y eso me ayudó para ir abriéndome camino y hacer como que sea un plus
de lo que normalmente un periodista hace. Bien. Entonces, esta fue tu tesis de licenciatura hace como 10 años y después claramente no quisiste dejar todo con un moñito y no verlo nunca más, irte a cubrir, no sé, el fútbol, sino que seguiste haciendo proyectos para qué lado, o sea, hiciste una cosa más académica, te volviste periodista científica, una cosa más intermedia, ¿qué hiciste después? Creo que, y lo platicamos cuando Sole vino a México, creo que todas hacemos un poco de todo. O sea, y creo que esa ímpetu de sí, yo acepto tal cosa, o sea, sí, yo quiero seguir escribiendo de periodismo de ciencia, pero también me interesa escribir de divulgación de la ciencia. También me interesa estar dando talleres, también me interesa el estar trabajando en organizaciones de la sociedad civil con temas más de difusión o de comunicación institucional, pero no tan en el boletín clásico, ¿no? Sino ya metiéndole un poquito más de carnita, los textos más de información, que en verdad pues no se quede solamente en quién dijo qué, ¿no? Creo que eso llevó a que entrara un montón de proyectos. O sea, creo que esa fue entre la necesidad, porque realmente la comunicación pública de la ciencia, spoiler alert, no se paga a veces muy bien. No te puedo creer esto que me estás diciendo. Entonces, como hay esta precariedad en muchas ocasiones, tienes que entrarle a diferentes proyectos, así de, no sé, que hay un proyecto de 6 meses para armar 5 artículos de divulgación sobre tema de manatís. Entonces, bueno, me voy y hago este pequeño proyecto y lo hago y lo presento, ¿no? Ajá. Entonces, poco a poco se fueron puliendo las oportunidades y la vida me llevó al tema del agua. Comencé colaborando con una organización de la sociedad civil que se dedicaba específicamente a temas sobre medio ambiente y a partir de eso, pues conocí a personas que ya están muy empapadas en esta área y fue que para mí se me hizo un tema transversal. O sea, creo que el agua está en todos lados y literal creo que sí necesitamos mucho más cultura del agua y fue ahí que en eso me especialicé y ya llevo también un buen rato con eso, más de 5 años sobre temas de agua y medio ambiente. Ahí va. ¿Podés explicar un poco la diferencia entre el periodismo científico y la divulgación científica? Así como lo concebís vos, no tiene por qué ser... Sí, yo creo que algunos teóricos podrían en estas definiciones como muy, no quiero decir vagas, pero sí creo que son una parte importante o algo que yo creo que se diferencia entre divulgación y periodismo de ciencia es la independencia. Por ejemplo, tú necesitas como periodista tener la capacidad de escribir sobre el tema que tú quieras y con una multiplicidad, ¿cómo se llama? Con muchas fuentes. Muchas veces un divulgador o una divulgadora solamente se dedica a hablar sobre el tema de los bichos. Entonces, profundiza y eso no quita que sea menos o más complejo, pero se dedica solamente al tema de los bichos. Y yo yo le digo a un editor, yo quiero hablar sobre los bichos, va a decir, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, ¿qué de los bichos quieres hablar o cómo, cuál es la coyuntura que quieres hablar sobre los bichos, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora? Exacto, ¿por qué ahora y cómo lo quieres hacer? Entonces, muchas veces en el divulgador solamente se va con una fuente en específico o con ciertas fuentes. Y acá lo que queremos es contrastar esas fuentes, ¿no? Yo creo que la buena divulgación también tiene que hacer todo eso, pero creo que el tema de la coyuntura, eso es como una principal diferencia. Yo quiero saber por qué en esta etapa, en este periodo de tiempo, los bichos son importantes y tal vez yo como divulgadora no necesito esa temporalidad.
Esa es como una de las diferencias. Bien, genial. Entonces, llegamos finalmente a que te especializaste en una especialización especializada que es el agua, y me gustaría que me cuentes un poco sobre este proyecto de agua para el ambiente, que cuando los escuché en el congreso fue tipo, ¡ah, quiero saber más! ¡Me encanta! Pues realmente una de las cosas que vi en mi carrera es el tema de la falta de oportunidades para escribir pues textos de largo aliento. Lo que comentábamos fue la precariedad laboral. Yo no puedo imaginar a una de mis mejores amigas que tiene que escribir 6 notas y además los posts en redes sociales. ¿Cómo le exigimos un mejor periodismo, una mejor comunicación pública de la ciencia cuando no sé si pasa lo mismo en Uruguay, pero por lo menos en México, y he escuchado como en otras naciones de Latinoamérica, tenemos esas problemáticas de que lo que quieren es casi el clic, ¿no? O sea, y sí. Lo que le decimos es como publicar por kilo, es decir, como entre publicar mucho. Eso hace que la calidad se comprometa de los artículos científicos, o de los artículos periodísticos que estemos realizando. Eso fue lo que me inspiró para proponer un proyecto que ayudara a armar reportajes sobre temas de agua y medio ambiente, en específico sobre un usuario que muchas veces no lo consideramos. Consideramos al usuario del agua, pues bueno, nosotras como personas, como a la agricultura, a la ganadería, a la industria, a, no sé, un montón de usuarios que muchas veces están ahí y que son grandes consumidores de agua, pero no le damos la atención necesaria a la naturaleza. Y la naturaleza también tiene derechos y la naturaleza también tiene derechos de agua. Por lo cual a mí me interesó el darle voz a la naturaleza, al ambiente, y qué mejor con periodistas especializados que pudieran hacer reportajes, que pudieran hacer videos, que pudieran hacer animaciones, que pudieran hacer infografías, podcast, una gran cantidad de contenidos de valor a favor de darle esta voz al medio ambiente. Es muy bueno, me encanta. O sea, yo te seguiría escuchando porque, nada, me parece buenísimo esto de empezar a pensar en esta cosa de problemática que sí tiene la coyuntura, porque debería ser el acceso al agua, la salud del agua, la salud del medio ambiente, deberían ser temas que están siempre en el tapete, que están siempre en cuenta y por los que deberíamos abogar todo el tiempo, y sin embargo se invisibilizan pila. Un poco supongo que es porque, claro, no vende mucho. Entonces, si no vende mucho, no lo compran, y si no lo compran, no podés trabajar de eso. Entonces, me gustaría si me puedes contar un poco sobre cómo fue el proceso de articular este proyecto, qué cosas produjeron, si todavía están produciendo, en qué etapa están, todo eso, quiero saber todo. Pues mira, al final este proyecto está enmarcado en otro gran proyecto que es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Esta organización, la verdad, para mí ha sido algo muy importante en mi carrera, no solamente por la profesionalización y por los talleres, por la red de apoyo que se está construyendo. Más allá de si estamos, no sé, también bajando recursos, es decir, organizaciones de la sociedad civil como WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es una organización que tiene la verdad es que tiene muchas posibilidades económicas, entonces a partir de eso fue que le pedimos recursos y ellos también se acercaron a nosotros como periodistas de ciencia, porque pues hay esta rigurosidad, hay este aval que se ha ido construyendo con los años de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que fue que vienen y nos contactan.
realmente fue una suerte de, pues, yo no sabía si realmente eso iba a pegar o no, yo no tenía como ninguna doble agenda. Yo lo que pensaba era, pues sí, mayor colaboración y venga, así como, Sole me invita a su podcast, sí, adelante, vamos. O yo voy a, no sé, una ponencia, sí, vamos. O a un taller para periodistas, sí, vamos. Entonces, como que en este marco de que le entro a todo, fue que le entré a esto y al final fue de, mira, pero sí va a haber financiamiento. Y yo, o sea, creo que fue muy fortuito esto, yo estoy muy contenta, pero realmente es un tema de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Esta red ya tiene más de 10 años, no es cierto, más de 5 años. Ya no estoy segura, ahorita lo busco. Pero somos más de 100 miembros en 20 estados de la República. Que en México, bueno, somos 32 estados, entonces para que sean 20 estados donde realmente el tema de la divulgación de la ciencia, de la cultura científica, todavía está poco a poco mejorando, pero digamos que sí tenemos un déficit grande. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para jalar a más colegas y que descubran que la ciencia pues está en todos lados, ¿no? O sea, no tendríamos que estar poniéndole así etiquetitas porque vemos que pues en un partido de fútbol, en una receta de cocina, en todo, o sea, en todos lados vamos a necesitar el pensamiento científico. Entonces creo que es lo que estamos tratando de meter con las y los periodistas y con esta asociación. Entonces, a partir de la creación de esta Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, fue que a mí me contactan y también ya tenía esta credibilidad, porque durante varios años me he dedicado al tema del agua y fue que nacen estas pláticas y sometí un proyecto, el cual obtuvo el financiamiento. Y parte importante de que me siento orgullosa de este proyecto es que iba a ser, no sé, un 20%, iba a ser bastante limitado el apoyo y se triplicó el financiamiento. Entonces, eso, no sé si pasa en Uruguay, pero aquí en México es como de ¡wow! No. Pasa al revés, o sea, vos pensás que vas a contar con un presupuesto A y después te dicen, bueno, sí, en realidad te conseguimos la mitad de la plata, hacé todo lo mismo que pensabas hacer con toda la plata, suerte en pila, un besito en la frente. Exacto, entonces para mí fue como de, ¡lo logré! Así, no sé, fue como muy, para mí es algo muy, que me vuela la cabeza saber que se pudo. Y con mucho ímpetu y con una red de apoyo impresionante, con personas, o sea, en México también solo puedo conocer a otras colegas como Saraí, que también es una tipaza, y que me ayudó a aterrizar las cosas. Y creo que ayudó también el escuchar a un montón de personas que me decían esto sí o esto no, y asesorarme desde ingenieros, ingenieras, comunicólogos, periodistas, divulgadores, animadores. O sea, creo que ese también es la gran virtud del proyecto y que también yo me siento orgullosa por escuchar, el saber escuchar y el identificar perfiles que hicieron que este proyecto sea muy rico y que también hizo que pues se expandiera casi al triple del financiamiento. Qué bien. ¿Esto ya sigue funcionando? ¿Van a seguir haciendo cosas? ¿Ya están redondeando? ¿En qué etapa está? A ver, les cuento un poco también para que... Es que como hay tantas cosas que me emociono Pero bueno, una vez que ya nos dieron el financiamiento, que empezamos a trabajar, fue que lanzamos una convocatoria abierta para que las y los periodistas fueran a campo, vieran cómo es el trabajo con las y los investigadores, como que crear un puente, porque muchas veces no se entiende que hay una vida más allá del laboratorio. Entonces, lo que tratamos de, mira, son personas. Entonces, persona 1 conoce a persona 2, ¿no? Y también a los investigadores que ven, ay, no, pues estos
estas personas no van a entender un carajo de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces también decirles, a ver, así como el periodista se tiene que entrenar para entender lo que tú haces, tú como investigador, investigadora, también tienes la obligación de saber cómo expresarte. No vas a dar una charla, no vas a dar una ponencia, no es tu charla de 20 minutos de divulgación que vas a ir a la escuela secundaria con los niños. No la puedes reciclar para un periodista. Tienes que crear mensajes específicos para los medios de comunicación. Entonces lo que hicimos fue esto, entrenar a las y los investigadores y a su vez entrenar a las y los periodistas y llevarlos al campo, que vieran, y así de muchos de los proyectos fueron sobre monitoreo de calidad del agua, ¿no? Entonces tenían que ir y ver cuál bichito, si hay cierto bichito, significa que efectivamente pues el agua tiene una buena calidad o no. Entonces más o menos era la primera parte del proyecto fue crear este entrenamiento de medios para los dos sectores, para que se entendieran y supieran que existen. Y una pregunta, ¿los y las periodistas eran especializados en ciencia o era gente que vio la convocatoria y era periodista y dijo, vamos? Le dábamos preferencia a los miembros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. O sea, sí les dábamos preferencia, pero al final, por ejemplo, en Zacatecas, ¿no? Que es un estado que tal vez muchos de allá en Uruguay no lo ubican, o por lo menos solamente cuando fue este evento fue así como de, ¿qué? ¿Qué es este estado? Pero bueno, está en centro norte del país. Ahorita si googlean Zacatecas no es lo mejor, va a decir violencia y va a decir muchas otras cosas. Tal vez sí. No son... Sí, una cosa que me sorprendió era que no se llamaba la hora del tiroteo, pero se llamaba la hora del tiroteo en el periodístico de la mañana, era tipo, y estos son los políticos que han sido baleados en la última semana. Ok. Sí, realmente, así de no googlean Zacatecas, guíense por lo que les comentamos. Es un lugar hermoso. Exacto, su gente es preciosa y es muy... Con la gente hermosa. Eso, quédense con eso, no lo googleen, por favor. Pero en general es un estado que tiene muchas carencias. Entonces, lo que yo también ahí un poco tramposamente fue como decirle a las y los periodistas que participaran, los periodistas locales. Entonces tuvimos a dos chicas que pudieron ir a una de las cuencas, o en este caso uno de los sitios que están trabajando. Y fue así, o sea, desde personas de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, desde periodistas locales que dije, no, vénganse, por favor, tienen que entrarle a estos temas. También a otras periodistas que si bien se dedican a medio ambiente, pueden cubrir otros temas, y a otros que ya están como súper, que ya cazan convocatorias, ¿no? Ya sabían, hubo un par de periodistas que así de ya se sabían todo el caminito, ya, o sea, no, estos son los másters, ¿no? Obviamente los elegimos. Creo que fue un pool de personas que participaron bueno. Hubo retos también, creo que en la selección y en los tiempos. Creo que el mayor reto también en temas de periodismo es que cumplamos con los deadlines. Sí. Y que eso fue, creo que la mayor lección de ahorita ya a lo lejos lo veo, y tal vez tratar de apoyar más a las y los periodistas y tal vez como que jalarles un poquito más para que nos llegaran los avances, porque creo que al final eso fue una de las áreas de oportunidad del proyecto, que se extendió muchísimo y pues ahorita seguimos. En cuanto pues ya tendría lo ideal hubiera sido que acabara en mayo, y pues va a seguir hasta julio y hasta tal vez un piquito de agosto. Sí. Bien. Y cosas que pasan cuando hay personas involucradas. Entonces, tenían la primera etapa de tenemos periodistas, tenemos personas que se dedican a la ciencia, investigadores, y
les enseñemos a hablar un poco el idioma de la otra persona para que cuando se encuentren no se espanten. Después van los periodistas al campo con los investigadores y ahí es donde como que producen piezas de distinto tipo. ¿Qué tanto input tenían ahí de los y las científicas? O sea, ¿cómo manejaron eso? Porque hay acá, capaz que pasa, no sé si allá, hay cierto miedo de que te veas mal representado cuando los científicos hablan con personas del periodismo. Es como, ay, no, va a entender cualquier cosa. Yo, Soledad Machado, estas son mis palabras de las cuales me hago cargo. Capaz que si entendieron cualquier cosa, el problema es tuyo, papu. Exprésate mejor. Pero también puede haber que no entendieron y no supieron preguntar, hicieron cualquier cosa. Entonces me gustaría saber cómo fue si fue tipo una cosa de una partnership, fue una cosa de pares o fue más, bueno, vas a tener que aprender a confiar en que todo va a estar bien. ¿Cómo manejaron esa parte? Justo sabíamos que eso era inevitable, como que los investigadores tengo que leerlo, así tengo que leerlo antes. Exacto, entonces como para calmar sus nervios, lo que hicimos fue dividirlo entre artículos de comunicación social o que ahí sí pueden leerlo y si quieren editarlo, adelante. Entonces apoyamos a comunicadores y comunicadoras que hicieran eso y les advertimos, oigan, esto es un poquito más comunicación institucional. ¿Le entran? Y ellos dijeron, sí le entro, no le entro. Y fuimos muy claras desde el principio y desde los entrenamientos de medios, que lo que se iba a publicar no lo iban a poder, o sea, tal vez sí tienen algunas preguntas o algo mínimo, pero no podrían meterle mano. Y lo conseguimos en algunos casos, también no voy a decir que fue totalmente... ¿cómo se llama? No pudimos de alguna forma tratar de tener, porque pues al final hay un financiamiento. O sea, me encantaría decir, no fuimos, lo logramos y no lo revisaron, no. Ni una coma, no es cierto, te mentiría. Sí tratamos de la independencia y de defender mucho las ideas de las y los periodistas. Eso sí, créeme que pasó. Pero hubo, por ejemplo, un reportaje que se mencionaba sobre la calidad del agua de un río en Durango, bueno, en un estado más al norte de México, el cual fue leído por el gobernador. Entendamos, y de hecho, bueno, no sé cuándo van a presentar este podcast, el día de ayer elegimos nuestra primera presidenta en México. Entonces, fue todos estos reportajes salieron en campañas políticas. Entonces, la gente, o sea, los políticos estaban tenían como la susceptibilidad muy a flor de piel. Entonces, leyeron ese reportaje y de inmediato se quejaron y de inmediato dijeron, no es cierto. Pero ahí lo que hicimos, pues, fue obviamente darles las entrevistas de las y los investigadores y de las personas que vivían ahí, ¿no? Entonces, si bien el campesino no dijo una cosa que tal vez sí tenía que precisar en su declaración, es su percepción y también su percepción vale. Entonces, al final de cuentas, creo que sí logramos esa independencia, sí logramos que las y los periodistas pudieran no estar afectadas por lo que comentaría las y los científicos, pero sí, hay que ser claros, van a intentar, o sea, es sano también que darles la oportunidad de que lo revisen en algunos casos. Pero coincido contigo, muchas veces es un tema de que no supieron expresar de manera correcta y no supieron escuchar la pregunta. Y fue más un monólogo de 20 minutos, hablar sobre sus investigaciones y nunca dejaron que la periodista pudiera armar algo
algo más coherente. Entonces, pues realmente pues, la periodista captó tal cosa o que no lo supo reflejar. Y también, otra vez, la sociología del periodismo. Otra vez, estamos súper agotados, con muchísimas notas que entregar, también con hacerte un nombre en redes sociales, además también estar en talleres, o sea, creo que estamos en todas las áreas, pero en periodismo están saturados, o estamos saturados y saturadas. Entonces, creo que ahí es campo fértil para que pues una nota sea malinterpretada. Claro. Sí, es que es bastante difícil eso, entender la colaboración y entender que si bien esto, en un paper vos tenés que ser extremadamente preciso con las palabras y no es lo mismo el ejemplo clásico promedio que media. Entonces, vos en un paper, si vos querés decir media, decís media, si querés decir promedio, decís promedio. Y la manera que yo lo recuerdo siempre es que vos tenés más brazos que el promedio, porque el promedio es 1,99999 y vos tenés 2. Exacto. Entonces, en un artículo que se va a publicar en un diario, no podés tener esa precisión, porque lo importante no es, o sea, sí hay que ser riguroso, pero ir a la palabra, al detalle. Si la persona no va a entender la palabra y no va a entender el concepto general, es totalmente inútil que vos te mates con la palabra súper precisa si va en detrimento de que la otra persona entienda. Y a veces ese juego o esa distinción es un poco difícil de entender. Una vez que la entienden, queda clarísimo, pero lleva un tiempo de colaboración de las dos partes, y por eso me parece que está tan bueno este proyecto de acercar dos mundos que los dos son cultura y los dos son trabajos y los dos tienen un montón de cosas en común, porque ¿quién es mejor que las personas que hacen periodismo para entender a las personas que hacen ciencia y las demandas que tienen? Pero puede ser muy, muy contenciosa también la relación. Entonces me gusta mucho. Este proyecto me encantó cuando lo escuché y me gustaría que siga. Sí, yo también quisiera también buscar que se expandiera. Creo que hemos visto buenos resultados, como estos, hemos tenido 10 reportajes que han salido en diferentes medios, desde El País y otros medios locales, nacionales, bueno, locales y nacionales. Creo que ha servido para conocer un poco más acerca de la calidad de nuestra agua y saber por qué importa. Entonces, realmente también explicando un poco las etapas. Esta primera fue el trabajo con periodistas y con investigadores, investigadoras. Después fue este trabajo también de revisión, de editorial, de estar colaborando, de estar teniendo reuniones constantes con las personas que estaban escribiendo los textos, y de ahí tuvimos, no sé si llamarlo suerte, pero hubo una noticia en México acerca de que la capital, la Ciudad de México, se iba a quedar sin agua, iba a ser el día cero. Entonces, eso fue en los medios, la verdad no muy bien cubierto, porque no es que quedáramos sin agua, solamente una de las presas por la sequía estaba en riesgo de que en esta ocasión hubiera sido una temporada de seca mucho más intensa, pero no es que nos hubiéramos quedado sin agua. O sea, al final la Ciudad de México, la mayoría del agua viene de los mantos freáticos, de los pozos. Entonces, ahí hubo varios errores en la cobertura, pero sirvió para que las personas que estaban editando, los de medios nacionales, dijeran, ok, ahorita el tema del agua vende. Entonces nos abrieron las puertas y fue que pudimos publicar en 5 medios nacionales, que no sé si no hubiera pasado esto, si no hubiera tenido esta coyuntura, no sé si hubiéramos tenido la misma, ¿cómo se llama? Sí, la oportunidad para compartir. O la misma llegada, o como que estuvieran los oídos abiertos para eso. Y es interesante, sí. Y también eso es como un buen ejemplo de cómo a veces, o sea, la información quizás la tenían, pero no supieron interpretar, que decía,
Y a veces, honestamente, no tenés el espacio para hacer toda esta explicación que vos hiciste. Bueno, en realidad el agua sale de otro lado. No, tenés 30 segundos para hacer la nota y tenés que explicar. Y bueno, entonces... Y que venda, ¿no? Y que sea atractiva. Y que le dé clic a la nota. O sea, realmente es algo bastante complejo. Sí, claro, a ver, una nota de no nos vamos a quedar sin agua, no vende. Sí. Porque sería todos los días, es como, bueno, y hoy el presidente no se murió. Bueno, ok. No es para nada noticioso. Claro. Y sí, y al final sí coincidía con muchos cortes de agua y sí hubo ahí una problemática que es que la ciudadanía se enfrentó, pero eso no significa que sí, porque tuviste un recorte de agua se va a acabar el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que obviamente hay que matizar las cosas y hay otra problemática que veo en el periodismo ambiental, que es el catastrofismo. Uh-huh. Nos va a llevar, aquí decimos la chingada, o sea, nos va a llevar, nos va a ir muy mal. Entonces, le pones el pi. No, esto es para adultos. Nos va a ir muy mal. Entonces, no sé, creo que también ayudó a que quisiéramos buscar otro tipo de periodismo, también otro tipo de periodismo un poquito más de soluciones, que es otro término que ahorita está muy en boga, pero sí tratar de explicar las propuestas de solución, las propuestas que se están haciendo, que si bien no son las panaceas, no nos van a resolver el problema del agua, sí pueden ayudar a mejorar la situación, sobre todo en temas locales o hiperlocales. Entonces creo que eso funciona muy bien y eso ayudó para que los reportajes fueran, pues sí, no te dejaran con este sentimiento o este sabor de boca, ay, pues nos va a llevar la chingada, entonces pues ya, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, claro, sí. Sí, idealmente en temas de medio ambiente no querrías que el público se entregue al nihilismo y diga, bueno, ya fue todo, acá tenemos una hermosa expresión de si se fue el balde, que se vaya la cadena. Como, ya está. Sí, ya apaguemos las luces, esto ya se acabó. Sí, total. Sí, entonces que esto queríamos, ¿no? Y sobre todo porque las historias no estaban enmarcadas en la capital del país, la mayoría eran en zonas rurales. Entonces también cómo llegas a no sé, estos medios nacionales, estos medios que les interesan más otros temas políticos, deportivos, de espectáculos, qué es lo que está haciendo la comunidad para medir la calidad de su agua y cómo están buscando, por ejemplo, a partir de de humedales artificiales o a partir de implementar plantar cierto tipo de árboles nativos para también hacer limpiezas de ríos. O sea, hay un montón de pequeños temas que se hablaron que les voy a mandar los textos para que ojalá los puedan escuchar o puedan leer, perdón, porque creo que sí vienen temas interesantes y que les pudiera también saber como de un poquito cómo es México y qué se está haciendo respecto a temas de agua y medio ambiente. Qué bien. Y yo seguiría haciendo preguntas eternamente, pero vamos a dejar los artículos en la descripción, vamos a poner links, así pueden seguir conociendo este proyecto tan interesante. Pero ha llegado la hora de la única y mejor sección de este podcast, que es una exploración sobre el éxito y el fracaso. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Yo cuando empecé el podcast en 2018
en esta generación de 3 personas de la licenciatura en química. A mí me llevó mucho tiempo recibirme, obtener mi título. Pasaron cosas en el medio y me sentía bastante fracasada. Entonces decidí decir, bueno, tan mal de muchos, consuelo de tontos, pero excelente tema para podcast. Entonces empecé a preguntarle a la gente sobre el fracaso, un poco con esta idea de que no es el opuesto al éxito, sino parte del éxito y parte también del proceso cotidiano de A, vivir, y B, hacer ciencia o divulgación o comunicación científica. Es prácticamente inconcebible no fallar. Entonces, me gustaría si nos puedes contar alguna anécdota de una metida de pata, algún problemita que hayas tenido, que bueno, terminó, en su momento sí lo viviste como un fracaso, pero que no fue tan grave, o incluso a veces llevó a algo bueno, aunque sea un aprendizaje. Claro, en el grupo de investigación en el que yo estaba, el caminito era, haces la tesis de licenciatura, buscas, no sé, aplicar a un máster en el extranjero y después regresas a trabajar en comunicación pública de la ciencia, ¿no? Era como tienes que ir a estudiar al extranjero. Uh-huh. Y parte también importante, como que cuando yo conocí el mundo del periodismo de ciencia, fue eso, la posibilidad de los intercambios. Entonces, si bien sí había un interés de conocer y de profundizar en otros temas que normalmente yo no estaba tan familiarizada, y también ahí había un noviecillo que como que quería aparentar, entonces dije, sí, claro, yo también me encanta la ciencia, entonces como que también ahí fue, claro, me metí a esto, pero también otras cosas. Gracias, donde quiera que estés, noviecillo. Bueno, noviecillo. Es válido. Es válido. El amor en su momento te trajo a este otro amor. Exacto. Entonces, de eso fue y el tema de los intercambios académicos en el extranjero fue que yo quise entrarle a esto. Uh-huh. Por diferentes razones. Yo apliqué a 5 universidades en el extranjero y me quedé en las 5. Uh-huh. Y porque no terminaba la tesis de licenciatura, me tardé, yo también no sé cuánto, pero yo me tardé mucho, me tardé como 4 años en terminar la tesis de licenciatura. Uh-huh. Porque así como mi asesor, puedo decir ahorita ya ha pasado el tiempo, así de no, pues es bueno, pero aquí le decimos también es un cabrón. Okay. Cabrón, creo que sí se entiende. Creo que se entiende, sí, de las películas. O que me confíe de que se habla. Se entiende perfecto. Bueno, entonces sí buscaba cierta rigurosidad, que en el momento el haberme tardado tanto me hizo sentir como que fuera un fracaso, y el no poderme ir a ninguna de estas universidades en ese momento, para mí fue algo que, no sé, como que me sentía menos, porque mi grupo de investigación, ese era el camino, ¿no? Entonces, pues tanto con el trabajo del diván, así de saber por qué hacerlo y por qué quiero hacerlo realmente, fue que al final decidí entrar a una maestría en mi país, que creo que valió muchísimo la pena. Pude formalizar mucho de de los contenidos que en ese momento solo había profundizado o que me había adentrado en temas de medio ambiente por las investigaciones periodísticas, pero que ahora sí ya sí tenía mira, los teóricos que te dictan sobre, no sé, sobre la participación social, sobre la importancia de, no sé, de X temas sobre agua y sobre entender por qué sucede lo que sucede. Ajá.
Y fue así que sí, que entré a esta maestría, que estoy contenta, todavía ahí voy sufriendo también con la tesis, pero bueno, creo que al final, a pesar de que no pude irme al extranjero, creo que se me abrieron más oportunidades y que gracias a eso, pues ahorita estoy aquí, estoy coordinando un proyecto con más de 40 personas, con más de 40 profesionales que tal vez si me hubiera ido, no sé, tal vez hubiera buscado otras opciones, tal vez, no sé, como que ya digo, ahorita mi presente está muy chido, entonces sí, creo que ahí se abrieron las posibilidades y también estoy muy contenta porque personalmente pues estoy también bastante estable y feliz ya no sé, ya iba a empezar a hablar de... Es que tiene eso, o sea, se sobrevive y al final miras para atrás y como que empezás a ver estos puntos. Ves al noviecito que te llevó al periodismo científico y no irte te implicó cosas. Está bueno parar a mirar y decir, ok, no, este camino aprendimos un montón de cosas, acá está, el camino es la recompensa. Exacto, ganamos porque nos divertimos. El título son los amigos que hicimos en el camino. Exacto, exacto. Ponle ese título al podcast. Las ciencias son los amigos que hicimos por el camino. Pero bueno, también me gustaría, porque además de que no hablamos de nada al final en la cotidiana, no se habla del fracaso, pero tampoco se habla mucho del éxito. Sobre todo, creo yo, esto es totalmente anecdótico, sobre todo con las mujeres, es difícil que una diga, soy tremenda genia. Nadie dice eso, por más que lo sean. Entonces, también me gusta celebrar un poco y visibilizar los éxitos que bueno, que tienen sus dimensiones propias para cada persona, para cada momento. Entonces, me gustaría que nos cuentes, o bien un momento en que te sentiste así, exitosa, genia total de la vida, el momento mamá llegué. O bien, ¿hacia qué éxito estás trabajando en este momento? ¿Cómo te imaginas que sería? Voy a decir, me voy a sentar y a decir, soy tremendo éxito. Pues hace poco realmente fue cuando dije, wow, o sea, de tanto picar piedra se logró. O sea, no lo recomendaría porque luego a veces no tienes vida y no sé si hay muchos advertencias. Esto te puede ocasionar ser workaholic. No sé, como las reuniones o ciertas de amigos, ojo. O sea, sí quiero poner los octógonos. Exacto, las letras chiquitas de ser, pero las letras que pues valen ahorita, y como dicen, no, llegué mamá. Mamá llegué. También tiene sus recompensas. Y hoy ya las vi porque entré a un trabajo que es la Alianza Revive el Río Colorado, justo que un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos, que por primera vez considera al medio ambiente como un usuario y que necesitamos darle agua para restaurar zonas que realmente durante más de 20 años estuvieron abandonadas o se sobreexplotaron o nada más se dio cierta agua a agricultores, un montón de pequeños, grandes conflictos que hizo que ahorita pues el río está casi al 3% de lo que estaba antes, ¿no? Entonces fue en este en esta parte del trabajo de Agua para el Ambiente, que me llega esa convocatoria para ser la coordinadora de comunicación de la Alianza para México, y ahí todo mi síndrome de impostora, como que así fue de cállate y voy a darle, lo metí en un cajón y apliqué, y realmente fue una, no sé, una presentación y una
una entrevista de trabajo que yo me la sabía de todas. Así me decían, bueno, si haces esto, ¿cuál podría ser tu respuesta? Ah, no, bueno, yo tengo tal. Y bueno, ¿y cómo armarías un festival para tantas personas? Ah, bueno, yo haría tal y tal cosa y me daría talleres y buscaría proyecciones de documentales y haría visitas en zonas de restauración. O sea, como que yo ya estaba así de, sí, yo puedo con esto y más y lo que quieran. Al final, obviamente, dices, chinga, ¿qué me comprometí? O porque, o qué dije. ¿Quién me manda? O maldita sea, porque dije esto. Pero bueno, realmente fue esas entrevistas. Así, no sé si han visto esta película de, En busca de la felicidad con Will Smith. Uh-huh, sí. Así, cuando le dan el trabajo y así de, casi no dormí en un baño público y así. Porque en ese momento, cuando me dijeron sí te quedaste, fue de me sentí Will Smith caminando por las calles se logró. Qué bien. Me encanta mucho esta sección porque nada, es tan lindo pararse un ratito, porque es eso, son 5 minutos de decir, qué éxito esto, qué bien. Sí. Y bueno, sí, muchísimas gracias, Miche, por contarme todas estas cosas. Espero que la audiencia siga leyendo y siga conociendo más sobre este proyecto. Y si hay alguien que tenga unos miles de dólares que quiera usar para periodismo de medio ambiente, ya saben a quién contactar. Pero bueno. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Sole, un gusto y espero en algún momento poder ir allá y no sé, ya ver más de Uruguay, que realmente tienen a una increíble embajadora que sí nos dejó con ganas de, ¿qué es esto? No, y aparte fue una rockstar, o sea, tal vez así como ya llegué, mamá, llegué. La señorita Sole fue de, bueno, yo aquí, qué cosa, no, debieron de escucharla así de, cuando daban ¿cómo se llaman? Los talleres de ciencia, así de, bueno, con permiso. Llegó Sole. ¿Vos sos Sole? No, lo hizo Sole, lo hiciste muy bien y también creo que necesitamos más de estas colaboraciones y de este intercambio de ideas. Realmente es lo que les comentaba acá en Zacatecas, en México, que muchas veces estamos en nuestra burbuja y nada más criticamos, pero no podemos criticar porque somos amigos. Entonces, el evaluar las cosas, evaluar los talleres, evaluar la ciencia recreativa, también me parece un temazo, ¿no? Entonces, creo que sí, fue una gran experiencia y Sole la rompió aquí. Bueno, muchas gracias. Los esperamos en febrero si todo sale bien y vas a tener tu club de fans acá. Podemos organizar una jornada. Te vamos a recibir con parcas. No, nivel Sole no. O sea. Nadie es profeta en su tierra. O sea, ya ¿a dónde te llevan a llevar? ¿A Michoacán? Sí, o sea, llegó un momento que se peleaban por mí y era gente que me quería llevar al mismo lugar. Y era tipo, pero ya me ofrecieron esto. Exacto. Ya le decían, pues quédate en México y te casas y ya. Sí, eso pasó en México, no sé, tenía, la gente en México me quiere mucho, nivel, una señora de la feria de artesanos me dijo, bueno, pero te conseguís un trabajo, no te conseguiste, o sea, si nadie te ofreció trabajo, yo te consigo mexicano, te casaste, venís para acá, y yo tipo, señora, ¿quiere que yo haga en México? Sí, no, ya está tu vida solucionada, no sé qué. Sí, ahí gilié, ahí tendría que haber dicho, ¿sabes qué? Sí, conseguíme un marido, me vengo a México. Sí. Eso, yo digo que no, Sole, un éxito, ¿no? Y realmente también Fede,
que supongo que también ya ha sido invitado al podcast, Todavía no. ¿no? Oh, bueno, Ah. es un misterio para que Te tiene que también poner con esa investigación, Fede. Ponete con la investigación de los Fede, picantes de una por vez. favor, la Fede, tu conciencia te dice que necesita también escucharte, pero bueno, ambos, Fede y Sole, rockstars en México. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sole, un abrazo. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorita. También podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Miche o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, IOU, en Apple Podcast, en las redes sociales, mandanos un mail, una señal de humo, un llamado de emergencia, baby. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy es que los hipopótamos no pueden nadar. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas. Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.